La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. El cual finalmente Dick le dice a Batman que lo ve como su papá. Ajá. En ese ron, ellos sí han establecido una relación que cuando ellos se hablan y cuando él se lo dice, o sea, yo te veo como mi padre y todo eso, ellos se abrazan, por ningún momento a ti se te levanta ninguna alerta de la relación entre ellos puede ser homosexual. Pero porque sí te establecen que ellos sí tienen una relación padre-hijo, que es lo mismo que hace Titans. O sea, al final de cuentas la relación de Batman y Robin, hay muchas cosas que nos saben expresar que tú sí entiendes, es su hijo adoptivo. Pero hay cosas como por lo menos las películas estas de Batman y Robin, en las que sí se van al lado ese de cuál es la relación. Sí, claro. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge Alicia. y arrancamos esta conversación porque, bueno, no sé cómo llamamos la conversación, pero sí es algo que sé que vino de la semana en la que estábamos viendo unos videos en YouTube y encontramos unos paneles de... No fue unos videos en YouTube. En Max, lo que era antes HBO Max, tiraron un documental de la historia de DC. Sí, cierto. En medio de... Superpower, que muy bueno el documental. Muy bueno el documental. En medio de ese documental, en el primer episodio, ellos mencionan algunos cómics que llevaron a que existiera el Comic Book Authority y todo esto de la censura del cómic, que era que los superhéroes por la época, o sea, el Golden Age of Comics y el Silver Age of Comics se escribieron en épocas en las que el mundo era diferente. O sea, no se puede decir tanto si mejor o peor, porque tenía cosas mejores que ahora. O sea, por lo menos no estaban en la ebullición global. En esa época hasta el calentamiento global era algo menos. El mundo tenía cosas más positivas, pero también tenía ciertas cosas. Era un mundo un poco más machista. Entonces los superhéroes masculinos nalgueaban al que le diera chance. O sea, Superman andaba ahí repartiendo nalgadas a cuanto cachete le ponían enfrente. Entonces, y Batman también. Entonces, en medio de alguno de esos cómics, tú lo ves a él nalgueando a Robin. Entonces, automáticamente, que era lo que hablaba con amigos en Panama Comics Fans, es a ti te despierta triggers porque en los últimos años ha salido a la luz más condiciones de abuso de menores por familiares y personas directas. Y eso te dispara ciertos triggers, más que nada porque la relación de Batman y Robin no era tan padre-hijo como la acomodaron en los últimos años en esa época. En esa época ellos eran como mi amigo adolescente. Este chiquillo, o sea, Bruce Wayne se veía reflejado en Dick porque los dos perdieron los padres, los dos se querían vengar y todo esto. Entonces él es como que yo no quiero que termines como yo. Yo no quiero que tú termines siendo el venganzas, que solo vives para vengarte. Quiero que tú seas una mejor versión de mí. Pero hay que considerar, o sea, dependiendo de cómo lo narres el escritor, el guionista, dependiendo de si es película, el problema es el siguiente. La relación con Batman con Alfred cambia, porque en realidad Batman no tuvo chance de aprender a ser padre siendo hijo de Thomas Wayne, porque Thomas se murió, lo mataron cuando él era muy joven. O sea que la referencia para él de una relación padre-hijo es más bien la relación que él tuvo con su mayordomo. Entonces, dependiendo de quién le escribió la historia, quién te está contando la historia, a veces Alfred es muy paternal. Y entonces la versión de Bruce que crece de esa relación es muy paternal con la Batifamilia. Y tiene una relación diferente con Dick, con Tim, hasta con Jason en su momento. Tiene una diferente relación con Damian cuando llega por cómo Alfred le enseñó. O sea, porque uno aprende viendo, uno aprende por imitación. Versus hay versiones de Alfred que es como yo hago lo que tengo que hacer. O sea, te quedaste solo, yo tengo una deuda de vida con tu papá, así que yo te voy a echar el ojo, pero no es que no me importas. Y de hecho uno lo ve hasta la versión de Nolan. La versión de Nolan parece Alfred era su hijo hasta el grado de que él lo decía. Cuando estabas en un panel de autodestrucción, él hizo la de Padme. Tú estás siguiendo un camino donde yo no te puedo seguir porque yo te quiero demasiado para verte autodestruir, me voy. O sea, eso fue lo que pasó en Batman, el Caballero de la Noche Regresa. El Caballero de la Noche Regresa, porque para él sí era, o sea, para ese Alfred, ese sí era, este es mi hijo. Es Dark Knight Rises, o sea, para él sí era, this is my kid. O sea, y entonces ese Batman evoluciona diferente. Porque al final de cuentas sí perdió a sus padres, pero no es que fue huérfano toda la distancia. O sea, sí tuvo un surrogate. Pero al final de cuentas, en los cómics originales, la relación era como, sí, yo te quiero salvar, quiero que seas una versión mejor de mí, pero tú eres mi amigo adolescente que vive conmigo y si tú sabes un secreto y no me lo quieres decir, te nalgueo. Entonces, obviamente, la gente comenzó a disparar como 200 alertas y que espérate, este hombre de 30 y
tantos años vive con un adolescente. Exacto. ¿Y cuál es la relación? Y entonces Y encima... es que no es solo Batman. Muchos héroes, y no es solamente en el Silver Age o en el Golden Age, o sea, la era dorada de los cómics cuando salieron, o la era de plata. O sea, no es solamente ellos. Hay varios cómics que han salido porque ellos ya sea que el mensaje fue intencional o a propósito. Hay varias cosas que tú te quedas que que cómo permitieron esto, porque tenemos en la época dorada de los cómics, Ajá. el caso de que hemos mencionado de Batman y Robin. También tenemos el caso de la Mujer Maravilla, que su debilidad era que tú podías debilitar a la Mujer Maravilla si tú la amarrabas en cadenas a algo, y era porque el creador de la Mujer Maravilla, el man le metía bastante al bondage y al sadomasoquismo también. Y también casualmente que estábamos viendo hoy en la mañana la nueva temporada de Harley Quinn, y hay un personaje que se llama Snowflame, que Alicia me preguntó quién es este man, de dónde salió. Yo le explico a Alicia que ese yo fue no le pregunté. Mi pregunta específicamente, estoy viendo el episodio, o sea, la nueva temporada. Hay que recordar que esta Poison Ivy queda como la CEO de la League of Doom, ¿eso cómo se llama? La Legión del Mal. De la Legión del Mal. Entonces el asunto es que en medio de la Legión está este personaje que lo que te muestran es que el man se la pasa volándose con cocaína. Ajá. Y de repente se bustea, o sea, es como que el ki de él es la cocaína, así que Man se obviamente vuelve Saiyajin si consume. entonces obviamente yo yo voy donde Jorge le pregunto, y es que, hey, este Capitán Cocaína, ¿de dónde salió? O sea, ¿esto qué es? Entonces es donde él me comenzó a explicar que fue en la época en la que los cómics como en los 80. Como en los 80, que ellos sentían que tenían la responsabilidad social de mandar estos mensajes a los niños como que no uses droga, pero yo, o sea, tengo que buscar el cómic donde sale para leer el contexto del cómic, pero por lo menos en la serie de Harley Quinn eso no le dice a los niños que no usan droga, eso te dice que la droga te hace poderoso. Ajá. O sea, manda un mensaje completamente opuesto. Es que obviamente Harley Quinn, que es para adultos, se está burlando de que en algún momento DC Comics aprobó la existencia de un personaje que consume drogas para aumentar su poder. No, o sea, y es de que mira cómo lo hizo Marvel. O sea, porque yo estoy sospechando que Marvel lo hizo, los dos cómics, digamos que los dos cómics salieron paralelos. Okay. Que Marvel en los 80 tiene esta saga de Capitán América, una de mis historias favoritas de Capitán América, que se llama, más que nada por el valor filosófico que le pone, Okay. que se llama Streets of Poison, calles de veneno. Que Capitán América salva a alguien y entonces alguien le dice que casualmente lo que le dijo Tony Stark, que es una de las Avengers, Ajá. una de las películas de Avengers, Okay. que fue que o sea, si a ti te quitan el suelo de super soldado, tú no eres nada. O sea, tus poderes, tus habilidades, tu agilidad, tu fuerza viene de una droga. Tú no puedes venir a mí, a una persona que se está ganando la vida, entre comillas, honestamente, vendiendo drogas a decirme que yo estoy mal. Y obviamente esto lo pone en una espiral toda psicológica, que el Kingpin se aprovecha, contrata a Bullseye, pelea. La pelea contra Bullseye está cool. Pero entonces por el lado de DC tenemos este cómic de los personajes se llaman Global Guardians, así como los de Invincible, que eran un team internacional que iba a varios países, los mandaba el gobierno, Amanda Waller o alguien, los mandaba que pelearan con alguien, entonces a pelear contra la organización de un tipo que se llamaba Snowflame, un vendedor de drogas, un fabricante y vendedor de drogas colombiano, que su poder es consumir cocaína y tener superpoderes. Entonces el tipo casualmente, él sale solamente en ese capítulo, Global Guardians o New Global Guardians número 2, y se muere en ese capítulo porque obviamente el man para pelear con los superhéroes que llegaron, el man tuvo una sobredosis para aumentar su poder y por ahí mismo les tiró la pata. Y tú te quedas pensando que, ¿cómo fue que aprobaron esto? ¿Cuál fue la idea de aprobar esto? Es que eso es lo mismo que yo me preguntaba cuando veía esos cómics, que las imágenes, porque el tema resurgió hoy porque discutiendo cómics con amigos sale a relucir que, hay veces, no sé si han visto, o sea, acá en Latinoamérica es súper común que tú vas al metro, a las paradas de buses, y esta gente que da panfletos religiosos con diferentes mensajes. Claro. Y entonces está la crisis esa de cómo apelas a la juventud moderna que por defecto rechaza las religiones. Entonces lo que ellos hacen es que agarran cómics o agarran mangas y todo eso y redibujan las cosas, le ponen un mensaje religioso y ese es el panfleto. Entonces a los chiquillos le llaman el panfleto, y uno de esos panfletos utilizaba
un arte de un cómic de Superman, pero para otro propósito, para mandar otro mensaje. Y el cómic de Superman era un cómic en el que un niño así de estos, como de Make-A-Wish, un niño desahuciado, con cáncer y él, como su último deseo, como su deseo especial, él pide que él quiere saber la identidad secreta de Superman y Superman acepta, solo que el niño se pone a llorar porque el niño es uno de las 200.000 personas que tienen ese como velo, como la niebla de Percy Jackson en la mitología griega, de la cual si alguien te dice que Clark Kent es Superman es imposible. Entonces, él creía que Superman le había mentido, pero la toma es Superman desvistiéndose de ser Clark Kent, ya se quitó los pantalones y eso está el uniforme de Superman, pero está el man abriéndose la camisa, el niño está en la cama llorando, dándole la espalda. O sea, ese cómic despierta todas las red flags del universo. O sea, eso dice, entonces, al final de cuentas, lo que yo decía es que, los religiosos lo usaron para su mensaje, pero el cómic se presta. Yo les decía, este cómic despierta red flags ahorita, y de hecho un amigo me decía, no, debió despertar red flags siempre. O sea, cómics como ese fueron los que causaron porque que hubiera el Comic Book Authority y pusieran una censura. A veces uno piensa que fueron solo los cómics de terror, que eran súper fuertes, o que eran otros cómics que eran más sexuales y eso, pero los cómics de superhéroes tenían cosas. No, y es que esa es la otra cosa, por lo menos el de cómic de los 80, de Snowflame, eso salió cuando ya existía la autoridad del código, del código de las historietas. O sea, que eso fue aprobado por la supuesta junta de censura. Y no olvidemos también que en los 80 también, ahora mencionas ese de Superman, que también debía tener su sello, hay que buscar la página de internet, pero también está el infame Action Comics número 582, si no tengo el número correcto me lo corrigen por favor, pero existe un cómic de Action Comics de Superman, en donde un secuaz de Darkseid manipula a Superman y a otra superheroína para que estén a punto de hacer una película porno. Y no importa qué sinónimos use el cómic, tú sabes conscientemente que están filmando una porno o que están a punto de filmar una porno. O sea, es que ese es el asunto al que te voy, que a veces a mí me da risa porque todo el mundo lo siente y que es injusto. Y es injusto desde la perspectiva de, es injusto culpar a los cómics de la violencia, eso fue injusto, porque es injusto culpar a casi cualquier medio, porque no es solo el medio, es quien lo ve. O sea, hay cosas que van más allá. O sea, ¿cuántas personas no leyeron The Catcher in the Rye? De hecho, yo leí The Catcher in the Rye cuando yo era adolescente y yo no fui a matar al próximo músico. O sea, yo no fui de que, bueno, John Lennon ya me lo ganaron, ¿a quién mato yo porque me leí Catcher in the Rye? O sea, el mundo no funciona así. Bad Bunny. O sea, el que lo leyó tenía ciertos problemas psicológicos que el libro lo triggerió a hacer eso. O sea, al final de cuentas no es que toda la gente alrededor del mundo, ese libro no tienes idea de cómo lo has quemado, y el libro en realidad es la historia de un adolescente que está perdiendo la razón, o sea, se está volviendo loco. De eso es que trata Catcher in the Rye. Pero al final de cuentas lo ha leído cualquier cantidad de gente, y como te digo, yo no es que fui y que, bueno, ¿a quién mato? Tengo que matar a alguien importante porque leí este libro. O sea, los libros no matan gente. O sea, al final de cuentas, que es lo mismo que pasa con los cómics. Los cómics no es que, o sea, va a haber personas que cualquier cosa los puede triggerar. Entonces, al final de cuentas, es más una noción de debemos tener ayuda pública a la salud mental, debemos considerar las enfermedades mentales, más que decir hay que empezar a censurar todo el contenido porque hay alguien que lo puede triggerar este contenido. O sea, son cosas completamente por separado. Entonces, en ese sentido sí fue justo decir que subió la violencia y más gente va presa porque leen cómics. O sea, esa parte fue injusta, pero el asunto de decir que tú lo deberías censurar, yo siempre he sentido que el cómic sí lo beneficia tener por lo menos una clasificación como la tiene el cine, que mal que bien, porque a veces no se respeta, o a veces entre mercados no se respeta. Pues por lo menos con las películas, Oppenheimer en Estados Unidos dijeron R restringida, mayores de 18, y acá a nuestro país la trajeron 13. Que de hecho cuando yo estaba hablando con mi comadre para decirle por qué mi sobrino no puede ir, era lo primero que me decía, pero es 13, ¿qué tiene para que él no la vea? Porque a mi sobrinito le gusta la historia. ¿Qué tiene? Tiene 20 minutos de Florence Pugh en bolas. O sea, eso es lo que tiene, que no lo debe ver un niño de 10 años, todo ese poco y aún de así escena en nuestra sala no, o sea, porque hay gente, pero es que eso es a lo que te voy. ¿Por qué habían niños? Porque si una película es PG-13, que acá lo convierten en otra cosa, o sea que todavía no es la de solo adultos, la de adultos es como C, eso quiere decir como B. Cuando las vuelves en eso,
Lo que quiere decir es que a jurisdicción del adulto, o sea, no es que el cine no te vende el boleto. Si tú vas con un adulto, el adulto puede decir porque los niños no maduran igual. Eso es lo que muchas películas del MCU son eso, PG-13. Porque PG-13 quiere decir parental guidance. Parental guidance quiere decir tú como padre, tú como guardián, tú conoces a tu chiquillo mejor que nadie, tú sabes si él la puede ver o no. O sea, yo como estudio no te voy a decir, yo como estudio te voy a decir, mira, porque cuando tú dices el rating, tú dices por qué lo tiene. O sea, tiene malas palabras, tiene desnudo frontal, tiene desnudo posterior, tú dices por qué la película es eso. Los padres deciden, porque muchas veces no todo el mundo madura igual, y tú puedes tener un chiquillito de 10 años que puede ver una película PG-13 perfectamente, y tienes uno de 10 años que lo llevas a ver la misma película y termina en el psicólogo porque vio algo que lo traumó. No todos somos iguales. Entonces, por eso es que lo que hicieron los estudios en ese sentido fue como crear un rating de queda tu decisión. Que es lo mismo que hacen los videojuegos. Cuando un videojuego es teen, te lo venden. O sea, tú vas a las tiendas, te lo venden. Cuando un videojuego es mature, ni a nosotros nos lo venden si no nos tarjetean. O sea, si tú no presentas tu ID, no te lo venden. Pero en los países en los que se regula, o sea, nosotros vivimos en un país donde nada de eso se regula. O sea, tú puedes agarrar una película solo para adultos, igual, si tú lo pagas. O sea, solo para adultos, en nuestro país lo que significa es, no te vendo el boleto infantil, pero si tú pagas el boleto adulto, el niño entra. Eso es lo que quiere decir una película para adultos. Que no puedes pagar boleto infantil porque esta película no se vende boleto infantil. Pero tú puedes meter un niño porque cae a tu discreción. O sea, en nuestro país, yo no sé cómo sea en los otros países de Latinoamérica, pero en Panamá todo cae en ti. O sea, si tú ves un niño en una película que no estaba, algún adulto se lo compró. Porque es eso, o sea, es lo más que ellos te pueden decir. O sea, a un niño solo no se lo venden. Y no le venden su boleto más barato. Pero el asunto al que yo me refiero es que a veces sí lo debes tener como para que tú tengas una guía, sobre todo en el caso tal de que tú seas un padre consciente, tú no le vayas a comprar a tu hijo algo para lo cual no esté listo. O sea, obviamente no todos los padres son conscientes. De hecho, la mayoría de nosotros cuando empezamos a leer cómics, nosotros íbamos solos. O sea, mi mamá no tenía ni idea de lo que yo estaba leyendo. O sea, al final de cuentas, pero lo que pasa es que en Estados Unidos no son solo que hay padres, hay como grupos. Que probablemente no sea que haya una masa tan crítica de padres que revisan el contenido, pero sí hay grupos que para hacer ruido lo revisan. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, en el cine, en el contenido en general está pasando ahora. Y esas son las críticas. O sea, no son los padres, no son la mayoría de los docentes, son estos grupos que esta película tiene LGBT. Esta otra película, la mujer está demasiado empoderada. Esto está mal. Esta película tiene demasiadas personas de inserte raza X aquí, entonces al final de cuentas las rechazan por eso. Entonces ellos son los que están emitiendo las opiniones, pues, pero sí una censura básica o un nivel en el que te puedan decir, hey, esto es el nivel que tiene para que tú sepas si se lo vas a comprar a alguien menor. O sea, ya después de cierta edad, ya eso no es problema, ya supuestamente tú tienes tu criterio y ya tú. Pero por lo menos sí debería haber una guía. Pero más que nada el problema es ese de que sí a veces ponían unos tonos y a veces te da la sensación que es como lo que pasaba con los artistas de Disney en la época de las películas animadas, sobre todo, que era de que voy a poner algo fuerte para ver si la gente se note. Entonces, grandes parte de los easter eggs de las películas del resurgimiento de las historias de Disney, la Sirenita y todo eso es, encuentra el dick, encuentra lo otro, encuentra el fuck you que está escrito entre las nubes, porque los manes como querían ver, que quiero ver si se lo cuelo a la censura. Y tienen de todo, y a veces que tú de repente que espérate, esto como nadie lo notó, porque ya cuando tú sabes dónde está lo ves y más nunca lo dejas de ver. Pero el asunto es ese de que yo siento que a veces en los cómics era de que vamos a dibujarlo así para ver si pasa. O sea, es como el challenge de yo voy a pasar la cosa más ofensiva que tú vas a ver que no se van a dar cuenta que yo puse esto. Pero sí a veces se entiende y que man, o sea, la censura fue buscada. Porque al final de cuentas es que el inicio no se regulaba, o sea, al inicio tú tirabas de todo y lo compraba todo el mundo. Entonces, como decimos, o sea, en teoría sí debería siempre haber por lo menos un warning del tipo de contenido para las personas que sí están interesadas en resguardar lo que ven sus hijos. O sea, como decimos, no es todo el mundo, pero para el que quiere debería estar. De hecho, nosotros en nuestra vida diaria sí conocemos muchos padres y eso que sí, sale película, lo primero que te preguntan es, mi niña de 8 años puede ir. Hey, Barbie no tiene nada, o sea, Barbie no tiene escenas de sexo, no tiene desnudos y eso porque mi hija quiere ir. O sea, hay gente que sí comienza a buscar en su red. De hecho, hay mucha gente que los reviews que hace
es en base a eso, porque hay mucha gente que ya son padres, entonces cuando ellos hacen los reviews dicen que, hey, mira, sí los puedes llevar, porque sabe que sí hay muchos padres que sí están con ese fear de debo o no debo, pues. Entonces yo siento que debías dar una opción, pero al final de cuentas yo sé que fueron extremistas en detalles, se quemaron muchos cómics, se censuraron muchas cosas, pero coño, o sea, tú pones un niño en la cama con Superman desvistiéndose, o sea, no. Iba a volar por la justicia. Ay, Dios mío. No, en verdad, o sea, hay cosas que no, y es lo mismo que a mí me da risa porque hasta en la serie de Dan West, y como comentábamos en las películas estas, las de Schumacher, La de Schumacher era igual la relación, no, y en las de Schumacher por lo menos no era un niño, pero tú igual te quedas y que, ¿por qué Bruce Wayne mete a este hombre de 25 años a vivir en su casa, tenerlo haciendo ejercicio sin camisa? O sea, es como que Bruce Wayne, algo que no nos has dicho. Eso explicaría toda la cuarta película, que el man no se atreve, el Bruce Wayne no se atreve a comprometerse con la mujer con la que está saliendo hoy, mientras que al mismo tiempo está con Robin, pues. Sí, o sea, él vive con un joven de 25 años, o sea, nadie adopta a un joven de 25 años y lo mete en su casa. O sea, esa vaina estuvo súper bien. O sea, no lo supieron hacer, y es como te digo, hay veces que sencillamente no lo saben hacer. Yo siento que Batman y Robin así en cine, o sea, no las películas animadas que han hecho mejores cosas, pero las películas en cine, con todo y que es CGI, la película de Batman de Leo lo hizo un poco mejor. Sí. Que si es Alfred presionándolo de necesitas a alguien, que se comienza como a tratar de crear la relación, y que este man está como que no quiero, pero darle la oportunidad al huérfano y todo esto. O sea, que sí te lo ponen como el porqué de tener un Robin, que es la idea de que no estés solo, ten tú tu propia familia. Entonces, y todo es, o sea, la relación está con todo, y que es una caricatura, y con todo, y que es humor y graciosa y un poco ridícula. En realidad es la primera vez que trata de hacerle un approach en el que ya lo ves más grande. Mira esto, porque, o sea, sabemos que, mira, obviamente cuando salió la serie de Adam West, que fue la primera Batimanía, porque estaba por todos lados, pero y mira lo que ellos hicieron, el crossover con la serie que estaba en similar y tono, y la que era casi la más pegada, pero que no duró tanto, y que fue El Avispón Verde. Y El Avispón Verde también tenía dos manes que se ponen máscaras, que se van de que se van en un carro todas las noches a hacer vaina. Entonces es que la gente siempre cuestionó Batman y Robin porque supuestamente Batman, bueno, Bruce Wayne y es un ¿cómo le decían a la tía Harriet? Bruce Wayne y Ricardo Tapia se van de pesca todas las noches. Mientras que tú tienes en el caso del Avispón Verde, que es de que Britt Reed y su asistente chino se van de pesca también todas las noches. No, pero son adultos ellos. No, el chino es el asistente. No, es que al final de cuentas, o sea, lo que hace que uno le ponga más los ojos a la relación de Batman y Robin es obviamente que es un chiquillo. O sea, es un hombre adulto que mete un chiquillo en la casa, y que en muchas versiones no te hace la narración de es su hijo, para todos los efectos del hijo. Por eso te digo, bajo ciertos autores sí lo escriben de tal manera de que a ti ni por la mente te pasan otras cosas. O sea, tú comprendes la relación bien. Pero hay autores que nunca se preocuparon en desarrollar la relación, y entonces es como, en realidad, ¿cuál es la relación de ellos dos? O sea, tú la sabes, apenas se pone la capa, tú estás clarito de, este es el Psyche, este es el Manzanillo, pues. Pero cuando no tiene puesta la capa, cuando son humanos, tú no la ves, que por eso te digo que hay narrativa. O sea, Titans, con todo y que no fue muy buena, lo supo manejar. Exacto. Algunas de las películas animadas también lo han sabido manejar súper bien. El cómic depende del autor y depende del enfoque. Hay autores que saben escribir súper bien a la Batifamilia, que tú hasta la entiendes. Grant Morrison fue uno de los que lo hizo bastante bien con todo este arco de Batman R.I.P. y el arco de Damian. Y ya que por lo menos en ese momento que Bruce Wayne supuestamente estaba muerto, que a Dick Grayson le tocó ser Batman y cuidar a Damian, y que ellos tenían una dinámica totalmente diferente. Pero ellos sí marcaron una cosa bien importante, que con todo y sus fallas, que eso es algo que se revela en el cómic reciente, que Lisa le hizo referencia hace unos minutos atrás, el Nightwing número 100, que es donde todo esto que Dick le da un abrazo a Bruce y acepta que él siempre fue el hijo de él, no solo te dice lo siguiente, que con todo y que siempre te van a decir que Dick va a tener sus daddy issues con Bruce, a su manera, eso es bien similar a Indiana Jones con Henry Jones, que con todo y que tuvieron su niñez bien complicada debido a las situaciones que vivieron, al final de cuentas Dick Grayson e Indy
lograron crecer de una manera que son mucho mejor equilibrados mentalmente que las figuras paternas que estuvieron alrededor de ellos. O sea, a todos, Dick como adulto, tanto como Dick Grayson y como el tiempo que él fue Batman, fue un mejor personaje que el mismo Bruce Wayne. Sí. Y todavía lo es. O sea, él fue un mejor Batman que el mismo Bruce Wayne. En el año y medio que él le tocó ser Batman. Y de hecho era un Batman que se asemejaba bastante a lo que es. No es, sí es el Batman sombrito, pero no era una vaina tan crítica, borderline, psychopath como últimamente te han escrito a Batman en los últimos años. O sea, sí, me encanta Batman, me encanta el Batman moderno y todo, pero yo admito que a veces mira, yo me tripeo, yo a veces busco la serie de Adam West. Y yo a veces busco episodios, cosas viejas de Batman o los episodios de las películas esas raras que hacen con Scooby-Doo a veces. Porque hay momentos en los que ya me aburre el Batman ese paranoico paramilitar, totalmente psicópata que no respeta ni a Alfred ni a la familia y que difícilmente se quita la máscara. Porque a veces que dice, ok, está bien, están cool las historias, pero dude, come on. A veces es que basta, man. No, es que por eso yo te lo decía que en el caso de Batman es muy dependiente de quién lo está escribiendo. Ajá. O sea, hay personas que lo manejan, hay escritores que lo manejan mucho mejor que otros. Okay. Bueno, vamos con ese pensamiento y nos vemos. Chao. Chao. ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.